La tenemos a Carolina Dávila desde Buenos Aires. Caro, amiga mía querida, ¿cómo estás? Hola, Lau, Manu, ¿cómo andan? Hola, Nosotros Caro. acá a romper la fiesta, No, lamentablemente. No me puedo bueno. unir a ustedes. Es imposible que puedas romper No, esta magia que no, se no, ha no. dado en Viene a este sumar, día. Caro. Viene a Sí. sumar. La estamos esperando que venga, que venga a Santa Fe. Y si no, tendremos que ir todos a mudarnos Sí, para allá. Algo es haremos, verdad, yo algo ya les haremos. dije, yo Sí, ya los espero acá, que sí. vengan un fin de semana, así que están recontra invitados para que nos conozcamos además. Perfecto. Mira que nos lo tomamos en serio acá, ¿Contenta Manu. con Heinze, Caro? Sí, vos sabés que sí, le tengo mucho cariño. Caro de Esperemos Newells. esperemos sí, que nos dé suerte. Vamos a ver, porque ya tuvimos otro, que mejor no lo nombro, que también, bueno, era un muy buen, quería un jugador querido, pero después, lamentablemente, cuando pasó a ser director técnico, fue un desastre. Así que, ¿Qué? igual, me ¿Decís por parecen todas Burgos las o por fichas. Gamboa? Por No, Bernardi. no, 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 estaba el otro, no me sale el nombre, Bernardi. que Bernardi, exactamente, Sí, sí. ese. Sí, sí, fue muy criticado por todos los hinchas y bueno, lamentablemente no se fue muy bien. Así que Mm. ojalá que al gringo, bueno, yo le pongo todas las hinchas, pero bueno, esperemos que dé lo mejor y ojalá que así sea para el bien de Newell. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver acá. Obviamente que la radio cubriendo todo, como siempre, en la cuestión deportiva. Vamos a lo que es el proyecto, Caro, el proyecto de presupuesto 2023. Sí. Acá me estaba diciendo Maca que dormiste muy poquito cubriendo esto. Muy No, poco. no no me digas porque yo ya no sé cómo llega a fin de año, te digo. Está Sí, una complicado. jornada larguísima, Sí. larguísima, y bueno, justo esta mañana tenía que dar una clase sobre periodismo, así que bastante complicada la semana. Pero sí, sí, fue una sesión que Sí. dejó bastante análisis. Bueno, fue aprobado finalmente el presupuesto 2023, Ujú. que se fue armado por todo el equipo del nuevo ministro Sergio Massa, se aprobó con 180 votos, 22 negativos y 42 abstenciones. Pero ¿qué fue lo que sucedió en A ver. todo esto? Si bien desde la oposición hubo voto dividido en casi todo, no solamente en general, sino también en los artículos que se votaron en particular. Porque acá estamos viendo que ya no hay una condición de respecto a cada interbloque que voten de forma unánime. Por un lado, la oposición votó dividido en casi todo, no solamente en el presupuesto, ya algunos votaron a favor, otros se abstuvieron y otros votaron de forma negativa. ¿Qué sucedió? Bueno, finalmente el artículo que hablaba sobre las ganancias, de que los jueces y los funcionarios comenzaran a pagar el impuesto a las ganancias, Sí. no se aprobó y se rechazó por 134 votos negativos, así que esto fue quizás una derrota para el oficialismo, aunque la oposición también, de cierta manera, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda habían dicho que estaban a favor de que los jueces y funcionarios pagasen ganancias, pero bueno, como el artículo abarcaba a todos los miembros del Poder Judicial, bueno, ahí fue cuando se salieron digamos, de esa votación positiva y cambiaron finalmente su voto. Por otro lado, también salieron beneficiarios los camioneros. ¿Por qué? Sí. Porque se aprobó el artículo que incorpora las excepciones en ganancias también para camioneros. Esto también, y fíjate, hace instantes nada más, justo Pablo Moyano acaba de decir que el lunes, si no hay acuerdo de paritarias, van a un paro. Así que acá va a tener que resolver de manera urgente el gobierno nacional, pero bueno, se ve que este artículo que lo favorece no alcanzó. Y por otro lado, toda la cuestión o la polémica que se generó en torno a Javier Milei. ¿Por qué? Porque una de las legisladoras de la Cámpora introdujo un nuevo impuesto, que es la creación de una tasa para financiar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Sí. ¿Qué significa esto? Que la gente que viaje en avión va a pagar un nuevo impuesto. ¿Por qué se aprobó esto? Solamente por un solo voto. ¿Y por qué? Primero, te digo que hubo muchos cruces entre Juntos por el Cambio y el grupo de Milei, porque Milei votó en general y después se retiró del recinto, por lo cual no tenían los votos. Él iba a votar, obviamente, en contra de la creación de un nuevo impuesto porque es su bandera política y su bandera de campaña, pero al no estar presente, no solamente Milei, sino también no estuvieron presentes algunos de los diputados de Juntos por el Cambio, como Margarita Stolbizer y otros más, otros radicales, y bueno, finalmente se aprobó este nuevo impuesto que generó muchísima polémica porque acá se le discutía a Milei, bueno, ¿por qué no se quedó hasta el final de la votación, no? Algunos decían, ¿conoce el reglamento? Porque
si bien sabíamos que el presupuesto tenía los votos para ser aprobado, la convocatoria esta generaba mucha repercusión en cuanto a los artículos en particular. Y acá generó, bueno, esto, ¿no? El rechazo por gran parte de la dirigencia política de Juntos por el Cambio hacia Javier Milei. Así que te digo que la sesión tuvo absolutamente todo, duró hasta las 9:10 de la mañana, fue maratónica, comenzó ayer a la 1:30. Y otro dato que también hay que tener en cuenta, ¿quiénes dieron quórum? Dio quórum un legislador que responde a Morales. Juntos por el Cambio había dicho que ellos no iban a bajar al recinto hasta que el oficialismo consiguiese el quórum, ¿no? Propio, con el interbloque federal y con otros bloques provinciales. Pero hubo algunos legisladores, como Jorge Rizzotti, que responde a Morales, que bajó al recinto. Así que fíjate cómo se viene dando esta dinámica que creo va a traer mucha tela para cortar, porque primero que divide los votos dentro de la oposición. Hace bastante que no vienen votando de manera igual, unánime. Y por otro lado, hubo una diputada, que es la diputada Siley del Frente de Todos, oficialista, que votó en contra de la creación de que los judiciales paguen las ganancias. ¿Por qué? Porque ella viene de ese palo del Poder Judicial y justamente, bueno, no se quería ver afectada quizás en un futuro. Así que también generó polémica esto porque se decía que todos los legisladores del Frente de Todos iban a votar a favor. Bueno, tampoco fue así. Así que una jornada maratónica que deja un montón de cosas para analizar por cómo se está llevando a cabo esta dinámica de poder dentro de las coaliciones tanto de gobierno como la de la oposición. Claro, te quiero preguntar por un tema que, bueno, precisamente al interior del país nos afecta muchísimo acá en Santa Fe. Hemos tenido algunos paros, uno que se frenó, hoy podríamos tener paro de transporte que finalmente se frenó, digamos, pero estoy leyendo que se va a destinar, ¿no?, al transporte de pasajeros del interior del país en concepto de subsidios y la obligatoriedad de tener el sistema SUBE. Si nos podés contar un poco al respecto, que es algo que realmente al interior nos afecta muchísimo y Santa Fe lógicamente no es la excepción. Sí, efectivamente. Por suerte se aprobó esta reforma que lo venían pidiendo varios representantes de las provincias, destinado al transporte, a las partidas presupuestarias. Se aumentó de 65.000 millones de pesos a 85.000, y esto, bueno, generó por suerte que se levantara por un lado el paro que estaba previsto, y por otro lado el tema de la SUBE. ¿Por qué? Porque hace bastante que se viene hablando sobre este tema. La SUBE no está en todo el país, entonces genera limitaciones a la hora, ni hablemos de las tarifas, ¿no? Lo que paga acá la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es lo mismo que la gente que está pagando en la provincia de Santa Fe o en Córdoba también. Entonces esto se generó bastante ruido y por suerte en este presupuesto para el 2023 hay un aumento de la partida presupuestaria destinada al transporte y también una SUBE que va a tener que estar en todo el país. Así que veremos si esto se cumple efectivamente, ojalá que así sea. Y sobre todo el tema de la redistribución de los ingresos, porque casi todo está concentrado en el AMBA. Nosotros siempre explicamos esta diferencia, porque tanto en la provincia de Santa Fe como en Córdoba se toma uno o dos colectivos. En cambio, todo lo que es en el AMBA, vos tenés tren, subte y colectivo, que son los que se trasladan de la provincia de Buenos Aires a la ciudad a trabajar o viceversa. Por eso ellos por ahí manifestaban que, bueno, es más bajo el costo de la SUBE porque se toman entre 2 y 3 transportes por día y eso equivaldría a lo que sale un solo pasaje de ida y de vuelta para ir a trabajar en otras provincias. Pero bueno, efectivamente esto está en el presupuesto, también hay muchas partidas para ciertas provincias con respecto a la obra pública. Bien. Y por otro lado va a haber un recorte en lo que es la salud y la educación, que hablaban esta mañana se hablaba de ese tema porque querían modificar lo que iba a ser de la recaudación para, destinar la partida y aumentarla en educación, pero bueno, eso generó mucho debate, mucha polémica y veremos qué sucede con eso, ¿no? Si efectivamente va a haber o no. ¿Por qué? Porque Sergio Massa pensó en un presupuesto destinado y amoldado a lo que pide el Fondo Monetario Internacional, y esto se ve reflejado en un recorte del gasto público, pero sin quitar todo lo que va a ser destinado a los planes sociales.
Bueno, veremos. La verdad que hay muchos puntos para ir desarrollando. Vos hiciste algunas entrevistas, Caro. ¿Querés que las escuchemos? Dale, cómo no. Entrevisté a Itai Hammond del Frente de Todos y a Miriam Bregman del Frente de Izquierda. Bueno, vamos a escuchar entonces a Hammond primero. Ahí está. Dale. Vamos a escuchar y ya debatimos. Hay un argumento que tiene que ver con la cuestión de la constitucionalidad, porque hay un artículo de la Constitución que dice que la remuneración de los jueces son intangibles. Pero en mi interpretación, acá no estamos legislando la remuneración de los jueces. Eso sería válido si estuviéramos sancionando una ley que dice bájese los sueldos de los jueces en un 20%. Pero estamos diciendo que los jueces tienen que pagar impuestos como paga cualquier persona. ¿Cuáles son las principales diferencias que tiene con el presidente de la Nación desde su espacio político? Creemos que falta a veces firmeza para tomar decisiones, para tener... no se puede estar bien con todos siempre. Es inevitable que a veces para garantizar ciertos derechos hay que cuestionar privilegios. Me parece que un gobierno popular no puede permitir o no puede no tener la distribución del ingreso como un norte, y lo que vemos en la Argentina en los últimos años es un crecimiento muy importante de la economía, de la actividad productiva, de la inversión, de las exportaciones, de la rentabilidad empresaria, y no hay un correlato con los salarios, con los ingresos de las personas, y eso hay una ausencia de política. Entonces me parece que hay una falta de firmeza para garantizar que el crecimiento económico le llegue a todos. Y la última, ¿cómo lo ve a Máximo Kirchner posicionado de cara al próximo año y también con las diferencias políticas que tiene en relación a Alberto Fernández? Me parece que Máximo tiene mucha conciencia de los intereses y el espacio que representa. Creo que muy por el contrario de cierta imagen que se ha construido, es una persona muy razonable. Y siempre es una persona que, por lo menos en nuestra experiencia, ha siempre defendido en las discusiones internas del Frente de Todos una orientación popular. En la pandemia con la discusión del aporte extraordinario a las grandes fortunas, en todos los debates que hemos tenido acá en el Congreso y fuera, fue uno de los compañeros que más defendió los intereses de los sectores populares en cada una de las discusiones internas del Frente de Todos. Así que yo tengo una valoración muy positiva, me parece una persona muy importante para el futuro del Frente de Todos. En qué rol concreto es algo que definirá él, supongo. Bueno, ahí lo escuchábamos entonces al diputado nacional por el Frente de Todos, Itai Hammond, que bueno, queda claro que no está de acuerdo, ¿no?, con que no se cobre estas ganancias, digamos, a lo que es la cuestión del Poder Judicial, Caro. Sí, exactamente. Y más adelante también le preguntaba si ellos tenían los votos para aprobar este artículo, y bueno, decía que no en ese momento, que se estaban viendo, que él estaba estudiando minuto a minuto cómo iban exponiendo a cada legislador, y bueno, efectivamente no se aprobó este artículo, quedará quizás para más adelante, pero bueno, efectivamente fue una derrota del oficialismo porque ellos esperaban y tenían la convicción de que podían llegar a torcer esa elección, pero bueno, al final no se dio de esa forma. Por otro lado, me adelantaba un poco a lo que vamos a ver, o estamos empezando a ver. Máximo ayer no estuvo, no solamente no dio el quórum, sino que tampoco estuvo en la votación. ¿Por qué? Porque ellos decían que, bueno, Máximo está solamente cuando están los números ajustados. Sino todo lo que es en materia económica, él trata de alejarse. Fíjate, hoy Cristina Fernández de Kirchner también contra Alberto Fernández y Carla Bisotti porque se le permite el aumento a las prepagas, y esto también se viene en consonancia con lo que está haciendo Máximo Kirchner. Él votó en contra del Fondo Monetario Internacional y torció, recordemos, la votación del año pasado del presupuesto para este año, porque se estaba por aprobar, y a último momento le empieza a decir de todo a la oposición, y la oposición dice no te lo voy a votar. Y como no tenían los votos en ese momento, no tuvimos presupuesto 2022. Entonces, fíjate cómo es el cambio de dinámica, ¿no? Máximo Kirchner se despega de esto, se hace a un lado, pero por otro lado empieza a recorrer la provincia de Buenos Aires. Veremos si va a ser candidato o no el año que viene, pero ellos ya están pensando en quiénes van a ser los candidatos, y efectivamente desde el núcleo más duro del kirchnerismo no están pensando en Alberto Fernández. Caro, te pregunto una cosa. Pablo, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Pero muy bien.
¿No te parece en general esto de Máximo, también de Cristina, como un acting? Porque si es para criticar por izquierda o ver puntos por izquierda o por el lado progresista o de la justicia social, si se quiere, el presupuesto hay muchos puntos para tocar. Incluso esto de las ganancias, ¿no? De ganancias para jueces, ya era como una crónica de una frustración, porque si no eliminan la cláusula gancho o no reordenan lo que es con el resto de los judiciales, digamos, es claro que va a salir para atrás. ¿No te parece? Por ahí es como que no opino, pero dejo que ocurra. Y después me quejo de una cosita. Sí, exactamente. Es parte de la estrategia y además cuestionar al propio gobierno, porque Cristina dice, no puede ser que el gobierno aumente esto y ella es parte del gobierno. Claro, eso era lo llamativo, sí. Claro, pero es una cosita muy chiquita comparado con muchísimas, por ejemplo, esto de las retenciones, ¿no? De congelar las retenciones y no tocarla en todo un año sin saber qué puede llegar a ocurrir. O sea... Sí. Sí. Y ayer también obviamente le dieron, fueron para el lado del campo. ¿Por qué? Porque se quitó el artículo finalmente que extendía la facultad del Poder Ejecutivo a subir las retenciones. Por eso te digo que también todo esto estuvo pensado desde el equipo económico de Sergio Massa, que no es el equipo de la Cámpora, que no es el equipo de Máximo Kirchner ni de Cristina Fernández de Kirchner. Si bien estuvieron manteniendo comunicación permanente Sergio Massa con Cristina Kirchner, no era un presupuesto pensado netamente en una cuestión de lo social. Y otra grieta que trajo este bono que se va a dar generaba discusión al interior. Ya había salido Pérsico y estaban saliendo otros dirigentes del Frente de Todos, porque no se considera un IFE y además la forma en que se planteó este bono deja un montón de gente afuera que sí lo necesita y que quizás si a vos te depositaron 50 pesos la semana pasada porque no tenías para comer, eso ya la ANSES te deja afuera. Entonces fíjate cómo fue tan restrictivo y se está pensando tanto en el Fondo Monetario que si bien la deuda, hay que decirla, no se ha pagado nada de la deuda del Fondo Monetario, se pateó para el próximo gobierno, vamos a tener millones de intereses, más allá de también el dinero, todo el dinero que nos dio el BID, tenemos mucha deuda externa y eso sí lo va a tener que afrontar el próximo gobierno. Lo que están haciendo ahora es, bueno, lleguemos a terminar el mandato de la mejor forma posible, después se verá quiénes son los candidatos, aunque ya están pensando, porque obviamente tienen que hacer los armados de campaña, pero están diciendo, bueno, esto lo agarramos con ganchos hasta que podamos resolver de fondo la economía. Y tampoco termina de dar una respuesta a lo que es la inflación. No puede ser que terminemos con casi un 100% de inflación y la solución tampoco está en congelar precios o ni siquiera los precios cuidados, porque hoy en día lamentablemente hasta hay precios más bajos que los de precios cuidados. Entonces el gobierno no está dando una señal política ni de que la economía vaya a mejorar ni de que quiera incluir a todos los sectores sociales. Y esto se va a ver después del Mundial cuando se terminen de ir los ministros que quedan aún, también Mansur, que están en vista que se vayan antes del fin de año, y sobre todo las manifestaciones que se dan en diciembre, ¿no? Porque van a empezar a pedir los bonos de Navidad. Esto siempre siempre sucede y va a venir por los movimientos de izquierda. Sí, diciembre siempre es caldeado, siempre, sobre todo los gobiernos, ¿no? Se plantean esto de hay que pasar diciembre porque ya, digamos, la memoria histórica que tenemos es... Tal cual. Salta, también es cláusula gatilla de esa memoria. Es tremendo realmente porque... el panorama parece no mejorar porque se ajusta, los precios suben, la inflación por las nubes lógicamente, pero no por otra parte esto que dice Caro de que no se ha pagado prácticamente nada de la deuda es recontra preocupante, súper preocupante realmente. Los famosos renegociaciones que son tirar para adelante. Claro, es patear para adelante la pelota y mientras tanto, bueno, los intereses no que siguen corriendo y un montón de cuestiones y no tenemos una deuda de 2.50 pesos. Tenemos otro audio, Caro, de Miriam Bregman, si no me equivoco. Ya para terminar, ¿la escuchamos? Dale. Muy bien, escuchamos a Miriam Bregman. Es el menor con relación al PBI en este siglo. O sea, son datos objetivos, es un presupuesto en el que lo único que aumenta son los intereses de la deuda, lo único que se mantiene son los beneficios que le dan a los grandes poderes económicos concentrados, todo lo demás baja. Por eso nadie que se diga de izquierda o progresista puede acompañar un presupuesto escandaloso como este. Realmente lo que hacen con la salud, con la educación, con las partidas para violencia de género, merecen que sea claramente rechazado. Bueno, ahí está. Bien, ahí es lo que estábamos hablando. O sea,
A ver, más allá de que uno puede o no adherir a Miriam Bregman, pero lo que está diciendo es cierto en términos objetivos. Y por ahí al lado del kirchnerismo decir, che, no me gusta lo de las prepagas. Cuando hay una Claro, prioridad, decimos. cuando es o sea, estructuralmente Sí, sí. es un presupuesto de ajuste, me parece a mí. Sí, y esto se ve en términos nominales, ¿no? Porque Sí. cuando uno va, yo también consultaba, ¿no? Dentro del oficialismo, bueno, ¿cuál es la diferencia que ustedes encuentran entre el presupuesto de Martín Guzmán, que generaba más polémica que este? Y decían, bueno, porque es más objetivo. ¿Y por qué es más objetivo? Porque justamente lo que hace es reducir el gasto público, reducir un montón de cuestiones que tampoco llenan de forma ni de fondo ningún problema que estamos teniendo en este momento, ¿no? Porque decís, bueno, pensamos en un presupuesto en relación al Fondo Monetario, pero todavía no se le pagó absolutamente nada, pero sí la Argentina, y esto también lo decían los legisladores ayer, ellos están viendo, porque el fondo tiene que monitorear qué se aprobó en el Congreso de la Nación, bueno, ahora va a pasar al Senado, pero ellos tienen que ver desde el fondo y analizar las metas que tiene que cumplir la Argentina. Entonces, es como, bueno, vos tenés atada la macroeconomía a través de la deuda externa y el monitoreo del Fondo Monetario Internacional. Y por otro lado tenés la microeconomía que no se termina de resolver por la alta inflación, por toda la gente que está excluida de la economía formal, y además tenés ese serio problema de la cantidad de gente que no tiene empleo o no tiene empleo registrado, y hasta algo que no pasaba antes, las personas que tienen empleo registrado no llegan a fin de mes. Claro. Entonces tenés un doble problema ahí. Caro, clarísima como siempre, y nos quedan tantos temas para hablar con Caro. A mí me encantaría que ella estuviera acá todos los días. Y de astrología ni hablar, Claro, pero lo que pasa es que Pero si respecto a ella esto, está acá, Sí, no sí. puede estar allá. Ese es el Con lo problema. cual no nos podría explicar Tenés que con la resolver facilidad que hace. claro, tenés que resolver la cuestión de la omnipresencia, Caro. Claro, una doble, ¿no? Una que esté allá con ustedes y otra que esté acá de este lado preguntándole a los políticos. Que Dávila se quede allá y Caro venga acá. Claro, ahí la partimos ¿Qué al te medio. parece? En dos. Claro, bueno, ustedes también podrían hacer eso, vienen para acá y después, podrían hacer la radio acá algún día también. Bueno, y sí. Al señor Bueno, Esperati, que está allá con Coldplay, que haga, ¿no? Justo está viajando para allá, no sé si ya habrá llegado Sí, o... me dijo. Sí, me comentó que venía. Bueno, podrían hacer algún programa de un viernes y se quedan el fin de semana. Tenés razón, Transmiten ahí desde está. acá. Bueno, vamos a gestionarla. Claro, vamos vos a gestionar. como persona al interior sabés que tampoco es, uy, qué grande, me voy a Buenos Aires a divertirme. Es difícil, o sea, sé que hay un montón de cosas lindas, pero viste Sí. cómo somos acá. O sea, ¿Cómo somos? y nos iríamos a otro lado. no iríamos a Buenos Aires. Iría. Yo iría igual, Así, Yo iría, hacer a un mí programa, pero hacer un programa. Sí, iría. Está caro. Sí. Vos irías a un boliche a hacer, yo ya te No, conozco. ya no me da tanto No, a un no te barcito, tires una abajo. cosa así. Bueno. Caro, te mando un beso, muchísimas gracias. Gracias, chicos. Buen fin de semana. Bueno. Buena semana. Un Y- abrazo. Chau, Bueno, chau. igualmente, abrazote. Carolina Dávila, corresponsal en Buenos Aires, en el Congreso de la Nación, nos contaba precisamente todos los pormenores de este presupuesto 2023, que con algunas salvedades se aprobó en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados. Ahora, bueno, será girada al Senado y veremos qué es lo que sucede. Vamos a seguir con este tema.